Conoce las persecuciones romanas contra los primeros cristianos y sus mártires. Los primeros que persiguieron a la Iglesia fueron los malos judíos. Después llegaron las persecuciones romanas, que se prolongaron durante más de 2 siglos y medio, 135 años de persecución sangrienta y 120 años de persecuciones esporádicas. Por todo ello te traemos las principales persecuciones contra los primeros cristianos y sus mártires. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución romana la promovió el emperador Nerón, del 64 al 68. El pretexto para perseguir a los cristianos fue el incendio de 10 de los 14 barrios de Roma, provocado por Nerón el 18 de julio del año 64, y que el emperador atribuyó a los cristianos. Los cristianos sufrieron el martirio, arrojándolos a las fieras del circo y al río Tíber, otros quemados vivos y decapitados. Fueron 4 años de gran mortalidad. Entre los mártires ilustres se encuentran San Pedro, San Pablo y la matrona romana, Pomponia Graecina. 2. La persecución de Domiciano. Cuando murió Nerón, la Iglesia gozó de una relativa paz durante 27 años. Renovó la persecución Domiciano del 81 al 96. El emperador mandó ser adorado personalmente, como si él fuera Dios. Como los cristianos se negaron a adorarle, Domiciano mandó perseguir a muerte a los cristianos. Domiciano superó en crueldad a Nerón y derramó mucha sangre martirial en Roma y en otras provincias del imperio. Al prefecto de Palestina e Israel le dio la orden de exterminar a todos los parientes de Jesucristo. Los mártires más conocidos de esta persecución fueron el cónsul Acilius Gravión, Flavio Clemente, que era cónsul y primo del emperador, y su esposa Flavia Domitila. También sufrieron el martirio del aceite hirviendo San Juan Evangelista, pero como ya sabemos, salió ileso de la caldera. 3. Persecuciones esporádicas. La actitud de Trajano, del 98 al 117, fue distinta. Mandó que no se persiguiese a los cristianos y que sólo podían ser castigados por los delitos probados en un juicio. No obstante, en su tiempo hubo varios martirios de personas ilustres, como San Clemente Romano, San Simeón de Jerusalén, San Ignacio de Antioquía, San Nereón y San Aquilas. Durante el reinado de Adriano del 117 al 138 se siguió la misma política de Trajano, pero también hubo mártires, entre los que destacan San Dionisio Areopagita y Santa Sinforosa y sus 7 hijos. El emperador Pío del 138 al 161 no suprimió las leyes contra los cristianos, pero manifestó su deseo de no derramar sangre cristiana. Pero también se produjeron martirios, como el de San Policarpo, obispo de Esmirna, y Santa Felicitas y sus hijos. Marco Aurelio del 161 al 180 publicó disposiciones favorables a los cristianos. Sin embargo, hubo más mártires que en los reinados anteriores, entre ellos San Justino, los mártires de León, con su obispo Potino, los diáconos Sanctus y Atalus, la esclava Blándida y el niño de 15 años Póntico. El emperador Cómodo, del 180 al 192, urgió que se cumplieran las leyes anticristianas, pero se produjeron persecuciones esporádicas durante su reinado. Entre otros, murieron mártires el noble Apolonio, y en África los mártires escilitanos. Del reinado del séptimo Severo del 193 al 211, al emperador Felipe el Árabe, se produjeron persecuciones menores contra los cristianos y en las que no faltaron mártires como Santa Cecilia y los papas Calixto y Urbano, en la persecución de Severo Alejandro. 4. La persecución de Decio. Las grandes persecuciones se reanudan con Decio, del 249 al 251, que en un corto reinado intentó devolver al imperio el culto al emperador como religión de Estado, y como el cristianismo suponía el mayor obstáculo para realizar su idea, decidió destruirlo con una terrible persecución contra los cristianos. En esta persecución,
Hubo muchísimos héroes, mártires y confesores de la fe, entre ellos el Papa San Fabián, Santa Águeda e innumerables cristianos, y en España San Félix de Zaragoza. 5. La persecución del emperador Valeriano. El emperador Valeriano, del 253 al 260, favoreció al cristianismo al principio de su reinado, pero en el año 257 publicó un edicto contra los cristianos que provocó muchos mártires, entre ellos el Papa Sixto II, el diácono Lorenzo y San Tarsicio. En África se hizo famosa la Masa Cándida, 300 soldados que fueron calcinados por no rendir culto al emperador. En España murieron mártires San Fructuoso, obispo de Tarragona, y sus diáconos Augurio y Eulogio. 6. La última persecución, la de Diocleciano. Diocleciano, del 285 al 305, se propuso dar al imperio un esplendor extraordinario, reorganizándolo políticamente. Para ello, se asoció como Augusto a Maxiliano, para que gobernara la parte occidental del imperio, mientras él gobernaría la parte oriental. También nombró 2 césares, Constancio Cloro para Occidente y Galerio para Oriente. Durante la mayor parte del reinado de Diocleciano, los cristianos vivieron en paz, pero inesperadamente se inició la persecución promovida por el César Galerio en el año 303, que veía en el cristianismo el mayor obstáculo para la reconstrucción del Imperio Romano. Los cristianos que no renunciaran a su fe serían condenados a muerte. Hubo muchos apóstatas, pero fueron muchos más los mártires, como Santa Inés, San Marcos, San Marceliano, el Papa Marcelino. La Legión Tebea fue martirizada con su jefe Mauricio al frente por negarse a perseguir a los cristianos. Esta fue la persecución que produjo más mártires en España, como Emeterio y Celedonio, en Calahorra, Marcelo en León, San Vicente, Eulalia de Barcelona y Mérida, y los mártires de Zaragoza. Las persecuciones romanas fortalecieron la fe de los primeros cristianos, que derramaron su sangre, como suprema muestra de amor a Cristo. Hoy como nunca, la Iglesia necesita cristianos firmes en su fe, que manifiesten al mundo su amor a Cristo. Conclusión. ¿Quién promovió la primera persecución romana contra los cristianos? La primera persecución romana contra los cristianos la promovió el emperador Nerón, que acusó a los cristianos de provocar el incendio de Roma que él mismo había mandado realizar. ¿Qué fue lo que movió la segunda persecución romana contra los cristianos? La segunda persecución romana contra los cristianos fue motivada por la negación de los cristianos de adorar como un dios al emperador Domiciano, tal y como él había mandado. ¿Hubo martirios durante las persecuciones romanas esporádicas? Durante las persecuciones romanas esporádicas también hubieron muchos mártires, como San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, San Dionisio Areopagita, San Policarpo, Santa Blandina y Santa Siforosa y sus 7 hijos. ¿Qué santos españoles sufrieron el martirio durante las persecuciones de Decio y Valeriano? Durante las persecuciones de Decio y Valeriano sufrieron el martirio San Félix en Zaragoza y San Fructuoso, obispo de Tarragona, junto con sus diáconos Augurio y Eulogio. ¿Cuál fue la última persecución romana? La última persecución romana fue la del emperador Diocleciano, en la que muchos cristianos apostataron, pero otros muchos sufrieron heroicamente el martirio, como Santa Inés y la Legión Tebea.